Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Inventor 2011. Seguimos con el tema boceto. En el anterior videotutorial analizamos el trabajo de la línea y sobre todo empezamos a entender cómo era un boceto y cómo se creaba. Ahora vamos a analizar los diferentes órdenes que tenemos para poder crear nuestro boceto. La orden línea, tal como ya he indicado anteriormente, se vio en el capítulo anterior. Vamos a ir en orden y vamos ahora a escoger la orden círculo. La orden círculo es muy sencilla, aparece el cursor igual que si fuera la línea en forma de cruz, con el puntito amarillo, y los rectángulos que me van siguiendo de X, Y. Si yo me pongo en el origen de coordenadas, puedo observarlo por la X y la Y que está a 0, marcando aquí. Habré marcado el centro de la circunferencia que yo quiero construir. Y la longitud de la misma la puedo obtener de tres maneras diferentes. Indicando aquí en el rectángulo azul cuál es la medida de mi circunferencia, por ejemplo 25, y dando Enter, o bien hubiera podido hacer un simple clic y después con la orden cota que veremos más adelante podríamos haber acotado lo que ahora hemos hecho de forma automática. Vamos ahora a borrar lo que acabamos de crear. Recordemos que estamos todavía dentro de la orden círculo, por lo tanto, botón derecho y terminar. Marcamos la entidad que nosotros hemos creado, damos a la tecla suprimir y la anulamos. Esto lo he hecho porque ahora vamos a ver la siguiente opción de círculo, que es tangente a tres líneas. Por lo tanto, necesitaremos primero crear tres líneas. Cojo la orden línea, marcaré una, daré al botón derecho y ahora en lugar de terminar lo que le voy a decir es reiniciar para poder ya empezar en otro punto a hacer una línea. Vuelvo a hacer lo mismo, botón derecho, reiniciar y dibujaré mi tercera línea. Ahora sí que lo que hago ya es terminar y ya tengo un contexto válido para poder inscribir la circunferencia en él. Selecciono la flechita de abajo, indico que quiero círculo tangente y lo primero que voy a hacer es marcar una de las líneas, la segunda de las líneas y la tercera. Por el hecho de haberme acercado ya inmediatamente me ha enseñado la circunferencia. Haciendo clic sobre la tercera línea se ha generado la circunferencia que yo pretendía crear. Vamos ahora a ver la siguiente orden, que es la orden arco. También tiene una flechita hacia abajo indicándome que hay diferentes posibilidades. Tengo arco por tres puntos, arco tangente y arco con centro. Vamos a empezar con la primera, que es con tres puntos. El arco con tres puntos me pide un primer punto, que yo lo pondré al final de esta línea, por ejemplo, un segundo punto, y a partir de ahora lo que me está pidiendo es un tercer punto. Tal como yo me voy desplazando, pues puedo crear el arco en un sentido o en otro. Aquí podemos observar que aparece el icono de tangencia con la línea primera que hemos marcado, indicándome que el arco, si yo indico en esa posición clic, entenderá que debe ser tangente con esa línea. Pero eso lo veremos un poco más adelante con más profundidad. Simplemente ahora voy a marcar y ya he creado el arco. Vamos ahora a ver un arco tangente. El arco tangente es exactamente igual al que creamos con la orden línea. Si recordamos, con la orden línea, manteniéndonos al final de un punto de línea y manteniendo pulsado el botón, al desplazarnos lo que hacíamos era un arco tangente. Es lo que hace ahora. Simplemente haré un clic aquí y yo ya puedo observar cómo el arco que estoy ahora yo haciendo es tangente. Bien, vamos ahora a cogernos, por ejemplo, en el final de esta otra línea y ya tenemos marcado el segundo arco. En este caso hemos hecho un arco tangente, tangente a la primera línea.
Ahora vamos a ver un arco con centro. Es decir, lo primero que vamos a hacer es indicar el centro de mi arco. Por lo tanto, vamos a entender que el centro va a ser este de aquí, el final de esta línea. Y ahora lo que me está pidiendo es precisamente o una medida o una referencia. Voy a indicar ese final de línea como referencia y ahora yo al desplazar el ratón estoy generando el arco. Incluso podría indicar los grados que yo quiero obtener de dicho arco. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en esta misma posición y ya tendríamos creado el arco. Como ven, es muy fácil y muy ágil. Voy a salir de la orden, botón derecho, termino. Voy a seleccionar todas las entidades que he creado y vamos a suprimir. La orden rectángulo la habíamos visto anteriormente, pero simplemente a nivel de ejemplo rápido. Vamos a ver ahora cómo actúa. De hecho, tenemos dos formas de poder trabajar con el rectángulo. El rectángulo a dos puntos, que es lo que estamos viendo, y si yo despliego aquí abajo veo que tengo un rectángulo a tres puntos. El rectángulo a dos puntos me va a hacer siempre las líneas paralelas al suelo y perpendiculares hacia arriba. Vamos a probar con el primero. Me está pidiendo un punto, yo marco un punto y simplemente el hecho de desplazar el ratón automáticamente se está generando el rectángulo que yo pretendo. Sigo teniendo los rectángulos, yo podría poner la medida exacta en los rectángulos ahora mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo, vamos a indicar 35 milímetros en el de arriba y ahora dándole a la tecla tabulador me va al siguiente rectángulo y aquí vamos a indicar lo que quiero, 20 milímetros, por ejemplo. Doy Enter y acabo de crear el rectángulo. Si lo que yo quiero es hacer un rectángulo por tres puntos, pues tal como indica, marcaré un punto en cualquier posición. La inclinación de la línea esta que yo estoy ahora generando va a determinar la inclinación exacta del rectángulo. Y ahora yo me desplazo en la posición que me interese para obtener el rectángulo deseado. De esta forma habríamos obtenido, botón derecho, terminamos, habríamos obtenido un rectángulo, en este caso marcado por tres puntos, que me mantiene una inclinación con respecto al suelo. Vamos simplemente ahora a dar control Z para quitar esta opción y vamos a seguir analizando las diferentes opciones que tenemos. Borraremos el rectángulo, marcaremos un rectángulo así y le daremos a la tecla suprimir. Bueno, aquí tenemos la orden spline, que es una línea curva. Esta profundizaremos más adelante porque tiene unos contenidos un poco complejos para entender al principio. Los veremos mucho más claro cuando estemos trabajando en formato tres dimensiones. Pero básicamente podemos ver que por el hecho de ir haciendo clics va marcando unas curvas. Segundo, cuando acabo dos clics seguidos, va marcando unas curvas. Estas curvas son perfectamente tangentes y además suavizadas entre sí. Entonces, si yo salgo de la orden, pues veo aquí que tengo la spline. Aquí vemos unas líneas que son estas, con unos pequeños rectángulos que son nodos. Si yo me agarro a ellos, lo que hago, como pueden ver, es deformar. Si yo marco cualquier otro, ahora no tiene una utilidad importante para nosotros, por lo tanto simplemente lo hemos visto por encima. Vamos a remarcarla y a suprimirla. Vamos a ver la orden elipse. La orden elipse nos va a indicar primero que marquemos un centro y después me va a pedir la longitud del primer radio y la del segundo. Lo marcamos y ya hemos generado una elipse. Botón derecho, terminamos. A continuación tenemos la orden punto, que es muy simple, es muy sencilla, simplemente es hacer clic donde nos interese y vemos que en la pantalla nos van quedando unas pequeñas crucecitas y en medio un punto. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, un punto que tendrá luego que ver con la elaboración de la pieza en tres dimensiones. Será un punto de referencia donde nosotros, por ejemplo, podremos apoyarnos para hacer un agujero o similar. Finalizamos la orden.
Vamos ahora a borrar todo lo que hemos creado hasta ahora. Y para poder ver la orden empalme, vamos a hacer un rectángulo. Fíjense que la orden que ha quedado marcada es la última. Por ejemplo, en el círculo, lo último que habíamos hecho era el círculo tangente a tres líneas, es lo último que ha quedado, y en el rectángulo igual. Bueno, desplegamos, marcamos el rectángulo de 2 puntos, que es el más habitual, generamos un rectángulo donde nos interese, y ahora sí que podemos utilizar la orden empalme. Recuerden que para pasar de una orden a otra, o bien finalizo con escape o con el botón derecho, o por el mero hecho de situarme en la orden que pretendo hacer ahora, ya automáticamente me elimina la orden anterior. Al haber seleccionado empalme, me sale aquí esta pequeña ventana donde me está proponiendo por defecto 2 milímetros. Yo puedo aceptarlo o no. Hay una pequeña flechita al lado que mantiene los últimos valores que se han ido introduciendo. Vamos, por ejemplo, a escoger 5. También lo podríamos haber escrito directamente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es clicar en una línea y clicar en la siguiente. Y automáticamente se me ha creado un empalme de radio 5. Si yo lo que quiero hacer es 3, me voy a la ventana, marco 3 y hago el mismo proceso. Toco una línea, la siguiente que sea adyacente y ya tenemos también el empalme hecho en este caso a 3. Finalizo la orden, en este caso dándole a la X que tenemos aquí y vemos que empalme tiene una flechita. Desplegamos la flechita y también tenemos la orden chaflán. La orden chaflán actúa prácticamente igual que la orden de empalme de radio, pero nos da diferentes opciones. La primera que tenemos aquí, que es esta, que es escoger distancia igual. Por ejemplo, 2 milímetros, yo selecciono entre esta y esta, y me va a crear un chaflán a 2 milímetros. Yo aquí tengo la opción de escoger distancia primera y distancia segunda. Es decir, si yo quiero que sean 4 milímetros en la primera y 2 en la segunda, le daré y efectivamente me queda 4 milímetros en la primera dirección y 2 en la segunda. El anterior era este de aquí y por lo tanto me lo había hecho a 45 grados exactos. Y el tercero y último que tenemos en este punto es poder escoger distancia y ángulo. Como ven, tiene el mismo efecto que el que habíamos hecho aquí. Y luego tenemos aquí pues la flecha igual que es para mantener el anterior. Simplemente esta orden es tan sencilla como la que hemos visto aquí. A continuación tenemos la orden polígono. Para poder hacer la orden polígono vamos a hacer primero un círculo en cualquier parte de nuestro dibujo y entonces seleccionaremos la orden polígono. La orden polígono me da dos posibilidades, el inscrito y el circunscrito. Vamos a empezar por el inscrito. Podemos escoger el número de lados que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un hexágono. Indico dónde está el centro y, lógicamente, como es inscrito, en cualquier punto de la circunferencia donde yo toque, me va a quedar inscrito a dicha circunferencia. Si el que yo quiero es el circunscrito, actuará exactamente igual. Tocaré en el centro, pero en este caso, cuando yo toque en la circunferencia, tocaré en el punto medio de la línea del hexágono, por lo tanto quedará circunscrito. Bien, finalizamos. Y por último aquí tenemos la orden texto. La orden texto, pues bueno, es muy parecida a la de casi todos los editores. Nosotros la desarrollaremos aquí. Y nos aparece el típico cuadro de edición. Vale, aquí escribimos y decimos que esto es una prueba. Se me está adaptando al tamaño que yo he determinado aquí. Vamos a coger, estaríamos en tipo de fuente Tahoma, tamaño 305, vamos a coger uno más pequeño. Y bueno, como pueden observar también, pues como igual que todos los editores, podemos escoger el texto centrado justificado a la izquierda, justificado al centro, justificado a la derecha, arriba, hacia el centro en horizontal, hacia abajo en horizontal, un cuadro de texto directamente,
y el tanto por ciento de estiramiento. Si quiero un espaciado único, múltiple, bueno, lo veremos en su momento. Y también veremos que también podemos con el texto seguir a cualquier línea que tengamos dibujada. De momento vamos a aceptar aquí y bueno, vemos que como el tamaño era bastante grande, en este caso pues me ha marcado la orden. Ahora simplemente terminamos aquí, ya estamos fuera de la orden texto. Bien, para estirarlo, estiraremos de uno de los extremos y lo podemos arrastrar a lo largo de nuestra pantalla sin ningún problema. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que, aunque aquí estemos escribiendo texto, este texto no es un texto de dibujo normal. O sea, es decir, aquí no estamos creando un dibujo. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que nosotros, cuando creamos un boceto, no estamos dibujando, no estamos creando una lámina. Por lo tanto, este texto aquí no tiene un sentido como el que podría tener una lámina donde podíamos, por ejemplo, hacer una indicación de que esto es un chaflán a 2 por 45, ¿no? Esto simplemente, en este caso, es una geometría que posteriormente veremos que puede ser utilizada para ser creada dentro de nuestros dibujos en 3 dimensiones. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto las órdenes fundamentales para poder crear líneas dentro de nuestro boceto. Nos queda por ver todo este apartado aquí que en sí es bastante más completo y es el que nos ayudará a reforzar nuestro dibujo con las órdenes que hemos visto hasta ahora.